Bien, en este punto nosotros ya hemos tenido una definición de qué es compiladores, que son los procesadores del lenguaje, también cuáles son sus fases, ¿verdad? Cuáles son los tipos de procesadores, de lenguaje y las fases como tal del compilador. Hicimos un viaje completo sobre sus fases y por último cerramos con una historia de los lenguajes de programación y pertinentemente también de los compiladores. El día de hoy ya vamos a entrar un poco a detalle de la parte técnica y vamos a empezar en los fundamentos de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación al final tienen dos fundamentos básicos que creo que aquí es donde se sostiene toda la programación. ¿Verdad? No hay que, tal vez hay que entrar en ya tipos de programación, paradigmas y todo, pero hay fundamentos básicos y son dos únicamente. Y que es el entorno estático y el entorno dinámico. Esos son los fundamentos de la programación, ¿verdad? Nosotros nos vamos a centrar en esto. Y este tema lo vamos a profundizar nosotros bien del lado de compiladores 2. Cuando nosotros estemos en compiladores 2, ahí vamos a explorar de mejor manera estos dos tipos de enlaces o entornos, el entorno estático y el entorno dinámico. Bien. En este caso nosotros tenemos, solo déjenme ver. Permítame un momento que ya no me recuerdo qué es lo que hay acá abajo. Ahí estamos. Perdón. Bien. Entonces tenemos el entorno estático y el dinámico. Bien. ¿Qué es cada quien? Bueno, el estático es que lo que nosotros comúnmente vamos a tener acá como el stack, la pila de llamadas. Aquí lo voy a poner en el chat. Pila de llamadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de entornos estáticos, estamos hablando de la pila de llamadas. Y no sé si a ustedes, bueno, ustedes tal vez son un poco más jóvenes, o definitivamente son mucho más jóvenes que yo, han escuchado, o tal vez como ahora pues hay tanta herramienta de inteligencia artificial, creo que en muchas ocasiones es la primera opción para hacer una búsqueda, pero en su momento existió lo que se llama el Stack Overflow. No sé si ustedes lo han escuchado. No sé si ahí han escuchado eso del Stack Overflow. Ahí existía un sitio antes, bueno, existe un sitio que se llama Stack Overflow, en el cual pues era un foro de nosotros de sistemas, ¿verdad? En el cual pues se preguntaba todo tipo de error o consulta técnica, ¿verdad? Lo sigo usando ese Juan José, qué bueno. Se ha venido decayendo el uso de Stack Overflow porque pues ha nacido mucha herramienta de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero, ¿y de dónde venía como tal este nombre? Traduzcámoslo, Stack Overflow. Stack Overflow. Es lo que significa es que una pila se desbordó o se rebalsó, si lo queremos ver así. ¿Quién es la pila? El entorno estático, ¿verdad? Quiere decir que el entorno de llamadas se rebalsó, ¿verdad? Y así sucesivamente hay otro para el heap, que en el heap es el dinámico, ¿verdad? Aquí el heap es el dinámico, es el que representa todo el enlace dinámico. Bien. Hablemos del dinámico. Bueno, el enlace, perdón, solo quiero ver si tengo, no, entonces pensé que teníamos acá el enlace estático, entonces no lo incluí. Vamos a hablar del estático primero. Bien, ¿qué es el entorno estático? Bueno, o como tal el enlace estático. El estático es cuando nosotros hacemos una llamada, ¿verdad? A una función, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos llamando a una función que se llame suma. Esa llamada es un enlace estático, ¿verdad? Esa llamada es algo estático y se le conoce como enlace estático. Esa llamada también es importante tener en cuenta que va a ir en el stack, o el stack es el que se encarga de realizar esa llamada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un Stack Overflow, ustedes pueden
buscar más adelante en este momento o después del curso qué es Stack Overflow, ¿verdad? ¿Qué significa un Stack Overflow? Entonces, cuando un Stack Overflow da, ¿verdad? Que es por lo regular, es cuando se llama en la pila de llamadas, se llena la pila de llamadas. Cuando tenemos el error del Stack Overflow es porque esta estructura, la estructura estática, creció tanto que se desbordó, ¿verdad? ¿Dónde pasa o dónde puede pasar esto? Ustedes metan en un for, por ejemplo, o mejor un while, ¿verdad? Un while infinito, un while true. Ustedes metan una llamada de un método y ahí se va a desbordar, ¿verdad? En ese momento se puede llegar a desbordar. Antes era bastante común, ¿verdad? Antes era muy común el tema de Stack Overflow porque los recursos eran limitados. Recuérdense lo que platicábamos la última sesión, que nuestros recursos eran limitados, eran bastante limitados antes, no sé, incluso como les decía, cuando yo estudié, todavía se miraban computadoras de menos de 1 GB de RAM, ¿verdad? Entonces ahí, en ese entonces, nuestros recursos eran bastante limitados y era muy común encontrar un Stack Overflow, era bastante común ver que podía existir Stack Overflow en nuestras llamadas. Al final, eso es entorno estático, ¿verdad? ¿Qué es el entorno dinámico o el enlace dinámico? Bueno, el enlace dinámico se ve claramente cuando tenemos nosotros instanciación o utilización de objetos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de programación orientada a objetos, nosotros tenemos enlaces dinámicos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se recuerdan que hace 2 clases estábamos hablando de qué es el análisis semántico? ¿Se recuerdan, verdad? En el cual nosotros decíamos, bueno, el análisis semántico es que el lenguaje tenga sentido. Y cuando hablábamos de sentido, en algún momento nos preguntábamos, ¿qué es el sentido, verdad? Entonces alguien dijo, el sentido es cuando utilizo algo que no ha sido inicializado o instanciado. ¿Qué es eso de instanciar? No sé si ustedes han escuchado eso de apartar memoria. Cuando alguien dice inicializar o instanciar es apartar memoria. Por ejemplo, cuando se le da en un lenguaje Java, por eso les decía, Java se presta mucho para la enseñanza de la programación y sobre todo también para la enseñanza de compiladores. Pero es, por ejemplo, cuando decimos nosotros new class, digamos, algo así. Cuando nosotros le estamos dando una nueva clase, ¿verdad? Estamos instanciando, inicializando, no solo declarando, sino que la estamos inicializando. Ahí cuando hacemos ese new class o new mi clase, lo que sea, ahí estamos nosotros apartando la memoria, ¿verdad? Y acá en esta gráfica que tenemos, esta imagen que tenemos acá en pantalla, esto es el común comportamiento o el comportamiento de un compilador o de un lenguaje, o lo que se debe representar, perdón, en un lenguaje intermedio. El stack tiene que apuntar al heap, ¿verdad? Prácticamente el enlace estático apunta al dinámico, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes cuántas veces pueden hacer esto. Por ejemplo, vamos a poner mi objeto, ahí lo estoy poniendo en el chat. Lo voy a colocar en este momento. Esto, ustedes lo pueden hacer muchas veces, incluso en líneas continuas lo pueden hacer. O sea, por ejemplo, cuando me refiero a líneas continuas, es que en este momento lo coloco y lo vuelvo a colocar así, ¿verdad? N veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahí? Ahí le estoy apartando memoria 4 veces. ¿Qué va a hacer? Va a cambiar el apuntador, ¿sí? Va a cambiar el apuntador. Este apuntador va a cambiar en función de cuántas veces yo le esté diciendo al lenguaje mi nueva clase, por ejemplo, lo estoy instanciando varias veces. Entonces yo ahí le aparto memoria n veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así funciona el lenguaje, ¿verdad? Entonces esto es cambiante, esto llega a cambiar en un momento específico. Versus el enlace estático. Porque recordemos, el enlace estático habla de las funciones y esto lo van a ver muy bien ya
en el tema de compiladores 2, ¿verdad? No vamos a, tal vez ahorita no vamos a comprender muy bien el concepto, pero las funciones tienen un peso y la función no cambia, su peso no cambia en todo el transcurso de la ejecución de un programa, no cambia. O sea, por ejemplo, ustedes no van a tener, en una primera instancia tienen 3 parámetros y después de ejecutar 5 líneas, por ejemplo, esa función ya tienes 4 parámetros. Eso no pasa, ¿sí? Eso no pasa. ¿Por qué? Porque son estáticos. Mientras que el objeto, lo que es el enlace dinámico, perdón, los objetos sí cambian, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden instanciar n veces, así como lo coloqué en el chat, ustedes pueden instanciar n veces el, el objeto. ¿Qué quiere decir? Que ahí en la ejecución el objeto va a cambiar su posición de memoria n veces. ¿Por qué posición de memoria? Recuerden, el stack o el enlace estático apunta al heap, que es todo el dinámico. Y si lo vuelvo a instanciar, va a cambiar ese apuntador, ¿verdad? En el heap, si quieren verlo así, el heap es una gran nube, la cual almacena memoria, ¿verdad? Aquí lo podemos observar. Esto es la memoria RAM, el stack está arriba y el heap está abajo. Entonces el heap por lo regular va a crecer. Si nosotros empezamos a instanciar, por ejemplo, si instanciamos en un while true, ¿verdad? Dentro de un while true, instanciamos un objeto de manera infinita, ahí no nos va a dar Stack Overflow. ¿Por qué? Porque no estoy llamando a ninguna función. Ahí lo que me va a dar es un heap out of memory. Es este error, ¿verdad? Son 2 errores clásicos. Antes se daba mucho, como les decía, porque nuestros recursos eran limitados. Ahora pues ya los recursos no son ilimitados, pero son muy superiores a lo que en su momento llegamos a tener nosotros. Como les decía, ya ver una computadora de 4 GB de RAM es, en la actualidad ya, ya no es muy común, ¿verdad? Incluso le podemos decir que el 4 GB de RAM ya es pocos recursos, ¿verdad? De hecho, creo que ya ni existen comercialmente, ¿verdad? Las computadoras de 32 bits, ¿verdad? Eso creo que ya ni existe. Ahora todos los procesadores son de 64. Mientras que antes, pues 32 bits era lo más común, era lo más económico, perdón. Ustedes querían comprar algo económico, era 32 bits. Ahora creo que querer comprar algo económico puede ser un Core i3, por ejemplo, un Ryzen 3. Eso es económico ahora. Pero pues esos ya tienen para 64 bits y los 64 bits ya pueden mapear más de 32 GB de RAM tranquilamente, ¿verdad? Bien, entonces, al final esta es la RAM. La RAM lo vemos como un array de enteros, si lo queremos ver así, y en una porción de la memoria tenemos el espacio del stack y en la otra tenemos el espacio del heap, ¿verdad? Y ahí es donde suceden los errores famosos, por decirlo así, ¿verdad? Cuando nosotros llenamos la pila de llamadas o cuando llenamos la pila de instanciaciones o de instancias, que es el heap, ¿verdad? Prácticamente eso. No sé si me permiten unos minutos, ahorita regreso, no me vuelvo a conectar. Deme un minuto.
Gracias ahí por el tema, tenía ahí que atender una situación acá. Pero muchas gracias. Bueno, sigamos. Entonces nosotros tenemos estos dos enlaces, sobre todo también estos dos tipos pues, de posibles errores que nos da, ¿verdad? Como lo puede ser el Stack Overflow o el Heap of Memory. Como les decía, son errores que antes eran muy comunes, ahora creo que no son tan comunes. De hecho, me gustaría ahí ver si a ustedes les ha dado en algún momento estos errores, el Stack Overflow o el Heap Out of Memory. Me pueden reaccionar ahí con un pulgar para arriba o con un pulgar para abajo, perdón, si no les ha dado estos errores. Y sí, me imagino que no les ha dado. ¿Por qué? Porque ya nuestras arquitecturas son muy diferentes, ¿verdad? Se recuerdan lo que platicábamos el martes, ¿verdad? En el cual pues les mencionaba que existió, ¿verdad? Con Java, cuando nació Java existió se fue perdiendo un poco el manejo de la memoria porque pues al final ellos se encargaban ya se encarga como tal del garbage collector de limpiar esta memoria, pero pues bueno, al final no estoy diciendo que eso esté mal, yo creo que ha sido bastante bien y también pues también tener en cuenta que ha ido cambiando las capacidades computacionales, ¿verdad? Ahí está, si alguien quiere ahí leer un poco del teorema de Moore, es por eso, ¿verdad? El teorema de Moore es que cada cuántos años o cada cuánto tiempo pues se duplica la capacidad de la computacional, ¿verdad? Creo que voy a aprovechar para hacer algún pequeño ejemplo y explicar más o menos cuál es la tarea, por decirlo así, del, del garbage collector. Aquí. Bien. Por ejemplo, acá tenemos ya sea un heap o un stack. Vamos a decir que es el heap, porque el heap es el que se llena más. Vamos a decir que este es un heap. Y el garbage collector, por ejemplo, mi objeto, este es lo que mi objeto pues va a cubrir. Solo permítanme. Aquí está. Esta es la posición de memoria que cubre mi objeto. Mi objeto 2 cubre, digamos, más, ¿verdad? Esto. Esto es lo que cubre lo que pues, yo llamo mi objeto 2, digamos. Mi objeto 3 cubre estos dos, digamos. Y digamos que estos objetos los utilizo únicamente cuando yo llamo a una función que se llama suma. ¿Sí? Yo cuando llamo a una función suma, esta es la memoria que utiliza. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo solo llamo a suma una vez en esa ejecución del programa? Y ya en la posterior, en las instrucciones siguientes, pues ya no me es necesario. ¿Qué pasa con estos? Esto se queda sucio. ¿Sí? Entonces la tarea de recolector de basura no es más que verificar qué posiciones dentro del heap o la memoria ya no son utilizadas. Entonces viene el recolector y limpia. ¿Sí? Esta tarea con C y todos los demás, pero sobre todo C, se tenía que hacer de manera manual, ¿verdad? Imagínense ustedes en sus proyectos que están viendo, no solo, por ejemplo, su proyecto de Progra 1, Progra 2, no solo tienen que lidiar con la realización del proyecto, sino que también se tiene que lidiar con el manejo de la memoria, ¿verdad? Por eso les decía, el perfil de programación ha ido cambiando en función de cómo han ido cambiando los lenguajes, ¿verdad? También las capacidades computacionales. Aquí tengo una pregunta, vamos a ver. Cuando no es un objeto como tal, sino un entero flotante o string, el string es un objeto, el string va al heap, ¿verdad? De por sí. ¿Dónde y cómo se almacena? Excelente pregunta. Me parece muy correcta esta pregunta y te lo agradezco bastante. Va a depender, por ejemplo, si el entero o el flotante están
dentro de una función se almacenan en el stack, ¿sí? Se almacenan aquí, en el stack. De hecho, aquí lo vemos, mira. Aquí tenemos un Y, que Y puede ser, podría ser tranquilamente un entero o un flotante, Y, ¿verdad? Este es el clásico ejemplo. Lo almacenamos en el stack. Por ejemplo, acá lo que estamos diciendo es que este es el entorno de main, ¿verdad? Entonces acá. Ahora bien, si el entero, el flotante o el string, bueno, el string siempre, los strings siempre van en el heap. Aquí lo podemos ver también. El string siempre va a ir en el heap, siempre. Ahora bien, si tenemos datos primitivos como un entero, un flotante, un booleano, pues se me ocurre un double también, por ejemplo, u otros tipos de datos primitivos, que creo que ya no hay otros, ¿dónde se almacenan? Si están dentro de un objeto o son características de un objeto, esos sí van en el heap, ¿verdad? Si son características de un objeto, van en el heap. Entonces va a depender. ¿Cuál es la respuesta? Depende. Si están dentro de una función, van en el stack. Si están dentro de un objeto, van en el heap, ¿verdad? Así es como se manejaría. Los strings, por cierto, los strings no son datos primitivos. Los strings siempre son objetos. Los strings son objetos. No sé si queda claro más o menos. También puede que no quede tan claro al momento, pero pues es importante mencionarlo, estos temas. No sé si queda más o menos claro. Al igual, al final, pues es como les decía, ha ido evolucionando tanto, ¿verdad? Que nosotros ya nos hemos olvidado de eso de manejar la memoria, ¿verdad? Hemos dejado de lado, pero imagínense en los años 70, 80, cuando la gente existió un boom bien importante de la programación y de las ciencias de la computación con todo el tema de Steve Jobs, de Microsoft, Bill Gates y todos que eran jóvenes, ¿verdad? Eran muchachos y se las pasaban programando y todo. Imagínense ese entorno, ellos manejaban la memoria, ¿verdad? Ellos programaban manejando la memoria. Cuando limpiar, cuando asignar, ¿verdad? Porque pues ellos no tenían 16 gigas de RAM, ¿verdad? Ellos no tenían 16 gigas de RAM, ellos tenían cada vez kilobytes, ¿verdad? Y así ellos hacían sus procesadores de texto, así ellos hacían sus hojas de cálculo, ¿verdad? Porque hay muchos, como al final recuerden, el modelo de negocio de Office, de Microsoft, perdón, siempre ha sido comprar empresas, ¿verdad? Entonces, todo el tema de la paquetería de ofimática de Office, perdón, como Word, Excel, eso en algún momento ya se había hecho, ¿verdad? Otra persona ya lo había hecho, u otra empresa ya lo había hecho. Entonces viene Microsoft y solo lo compra. Pero ¿se imaginan ustedes cómo era una hoja de cálculo y todo, ¿verdad? Entonces, muchas transacciones bancarias ya existían en ese entonces, en los 80s, ¿verdad? Transacciones tal vez no en línea, o tal vez sí, no lo sé, pero sí, al menos transacciones digitales ya existían. Tal vez aquí en Guatemala no, porque pues como les digo, nuestro atraso a nivel tecnológico es bien severo, pero tal vez, pero sí, definitivamente en otros países ya existía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hacían esos programas y por qué son tan vigentes? Porque los que eran, son tan, pero tan óptimos, tan hechos como decimos coloquialmente al centavo, ¿verdad? Porque con tan pocos recursos se manejaban tantos volúmenes de transacciones, ¿verdad? Entonces, la clave está en el tipo de programación y pues que en ese entonces se manejaba mucho el tema de la memoria, ¿verdad? A cambio acá, pues, actualmente, pues, no es una crítica ni nada, simplemente es una realidad que, pues, ahora, pues, podemos llegar a tener problemas con una computadora de 16 gigas de RAM, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo estaba, yo estaba haciendo un ejemplo les voy a platicar un poco ahí acerca de, tal vez no muy les interesa, pero igual me va a servir el concepto. Estaba haciendo un ejemplo, doy clases en maestría, ¿verdad? Y estábamos con los chicos de maestría, les estaba enseñando, doy el curso de minería de datos y estábamos hablando de nuestro último algoritmo de minería que íbamos a ver en el curso, que es de redes neuronales. Estábamos platicando del algoritmo y resulta que pues, el ejemplo que yo estaba haciendo, ¿verdad? No me fue suficiente la computadora en la que yo estaba,
computadora en donde comúnmente doy que esos cursos, pues intento que sea una computadora un poco más potente, pero me topó, mi red neuronal me topó 16 gigas de RAM. Topó y al final me sacó de la sesión porque pues en posgrado usamos Zoom y se topó todo. Ya después en retrospectiva me puse a pensar, ya pues les pedí perdón, disculpen muchachos, yo este ejemplo se los voy a subir, solo no puedo tener, no puedo estar compartiendo pantalla, grabando, presentando cámara encendida y ejecutando una red neuronal en Python. Les dije, no se puede y yo les voy a pasar el ejemplo y las disculpas, muchas disculpas del caso y pues al final lo pasamos y todo, no pasó nada, ¿verdad? Pero me puse a pensar, ¿qué falló ahí? ¿Verdad? Entonces yo me puse a analizar el código, vi que podíamos cambiar y también pues al final entender que una red neuronal también es pesada. Pero yo me puse a pensar en qué momento, en qué parte del mundo estamos en la cual 16 gigas de RAM ya no son suficientes, ¿verdad? Ya no son suficientes. Igual entiendo que Python es un poco pesadito, ¿verdad? O sea, Python es pesado. O sea, yo no voy a ir a decir aquí que Python no es ligero. Python es pesado. O sea, yo igual espero a ustedes en algún par de años encontrármelos en maestría, ¿verdad? Siempre las puertas están abiertas. Y de hecho pasa, ¿verdad? Pasa. Yo ya este año tuve la grata sorpresa de ver a mis primeros estudiantes de ingeniería en maestría. Me dijeron, mire, dije, yo recibí con Pi 1 con usted, me dice, dije, qué viejo me siento, pero bueno. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Jóvenes, ¿en qué punto estamos en el cual 16 gigas de RAM ya no aguantan? Ya no son suficientes. Tal vez para unas tareas sí, como por ejemplo puede ser inteligencia artificial y minería de datos, sí necesitamos poder computacional potente, ¿verdad? Pero por ejemplo, un sistema de facturación, una página web y todo, eso no se nos puede caer, ¿verdad? Eso es pecado que se caiga, ¿verdad? Pero pasa, ¿por qué? Porque tal vez el tipo de programación ha cambiado bastante, ¿verdad? Bueno, bueno, vamos a ir ya sentando un poco las ideas para no seguir yéndonos por la tangente y vamos a hablar de los pasos por parámetros. Hay dos tipos de paso por parámetros. No sé si aquí lo tienen, ustedes aquí lo tienen claro. No sé si tienen ahí, sabrán por dónde va este tema. ¿Cuáles son los dos tipos de parámetros que existen? Y aquí vamos a dar ya sentando las ideas. El paso por, el paso por referencia. Estos dos que tenemos acá es por valor. Y los dos de abajo son por referencia. Entonces, para hablar de extender un poco en este tema, vamos a ver un pequeño ejemplo. Creo que me va a servir bastante un ejemplo de cómo se ve estos dos pasos por parámetros, ¿verdad? Solo le voy a cambiar un poco la... Entonces, ¿qué es un paso por parámetros por valor y por referencia? Por ejemplo, tenemos suma. Voy a hacerlo en pseudocódigo. No va a ser así totalmente basado en un código Java o algo así, va a ser un pseudocódigo. Vamos a hacerlo así. Y esto no va a ser un entero, este va a ser un... Y voy a tener un main por aquí. Como les digo, esto es un pseudocódigo, ¿verdad? No se preocupen si está mal o está bien para X o Y lenguaje. Es un pseudocódigo. Y aquí voy a tener aquí voy a poner X, Y,
Z. Print Z, que me imprima Z. Bien. Pregunta. ¿Qué me va a imprimir? Z, ¿qué imprime? ¿Qué valor? ¿0 o 20? ¿Qué es lo que imprime? ¿0 o 20? ¿Qué es lo que va a imprimir? A ver, ustedes ahí pueden colocarlo en el chat. ¿Qué imprime? ¿0 o 20? ¿0? Gracias, Edwin. Tenemos 50 personas en la sala y tengo 2 respuestas. Vamos a ver, tenemos a Edwin, a David, Juan José dice 20, Diego dice 20, Alan dice 20, Jason dice 0. Qué bonito es esto, ¿verdad? Cuando tenemos, posiblemente no lo tenemos claro y existe una diversidad, ¿verdad? Y esto me gusta. ¿Qué imprime 0 o 20? Bueno. Aquí lo que imprime es 0. Es 0. ¿Por qué? Porque esto es lo que le denominamos pasos por valor. ¿Sí? Yo le estoy pasando el valor. ¿Sí? Yo le estoy a este punto, a suma, le está llegando el valor. ¿Sí? ¿Qué es ese valor? Pues únicamente es, aquí está llegando prácticamente ya en tiempo de ejecución, aquí está llegando un 10, otro 10, y aquí un 0, prácticamente. Y él va a decir que a la Z de suma le va a asignar 10 más 10, 20, pero a la Z de suma, no a la Z de main, porque esta Z es otra, esta es diferente, esta Z es de suma. Y el que va a tener el valor 20 va a ser la Z de suma, no la Z de main. Son 2 entornos diferentes. La Z de main, ¿qué valor tiene? 0. Y recuerden, aquí yo le estoy pasando el valor únicamente. Aquí prácticamente le estoy haciendo esto. No le estoy pasando la variable, le estoy pasando el valor. Y por lo regular, así es como programamos. Nosotros solo pasamos valores. Pero también está, y aquí es el otro caso, es el paso por referencia. El paso por referencia, por lo regular, tiene una sintaxis diferente, dependiendo del lenguaje. Como les digo, ahorita lo voy a hacer de una manera de un pseudocódigo, ¿verdad? Pero a veces en C es así. Le indico que pues va a ser, no, este es un apuntador. Esto mal es así. Tendría que recordar, pero bueno. Si no se declara Z, ¿sí sería 20? No, sigue siendo 0. De hecho, si no se declara Z, no, esto sería un error semántico, porque Z no existe en este entorno. Entonces, error semántico. Estoy tratando de ingresar a algo que no he declarado. En este entorno no existe Z, ¿verdad? Y Z solo existe en el entorno de suma, no más. Fuera ya no existe, ¿verdad? Entonces, igual daría un error semántico, ¿verdad? Como parámetro, de igual manera, también daría un error, ¿verdad? Si esto aquí no existiera, también, ¿verdad? Daría un error, porque yo no puedo acceder a una Z que no está dentro de este contexto, ¿verdad? Bien, vamos a hacer esto de esta manera. Entonces acá pues yo le estoy diciendo que, como les digo, al final depende del lenguaje, pero este es un pseudo lenguaje, no es que sea necesariamente así, pero acá le voy a decir que creo que es así, no mucho me recuerdo, pero vamos a hacerlo un estándar, así.
¿verdad? En C estamos diciendo que esto va a recibir ¿qué? Un apuntador. Ojo, un apuntador. No va a recibir un valor, va a ser un apuntador. Y yo le voy a pasar, ahora sí, yo le voy a pasar la posición de la memoria. ¿Verdad? Por lo regular, creo que así se maneja en C. Ya llevo ratos de no pasar algo por referencia, pero creo que es así en C. Les voy a confirmar muy bien la sintaxis. Pero cuando yo utilizo esta sentencia, yo lo que estoy diciendo es que primero, suma recibe ¿qué? No recibe valores, recibe referencias. O sea, ustedes siempre van a ver, esto también se puede ver en Go. Go también trabaja, como les digo, Go se basó mucho en C. También usa muchos usos de estos apuntadores. Por ejemplo, Java es muy ajeno a esto. Sí se puede, pero pues Java no lo trabaja de esta manera. Entonces, podemos venir y decirle directamente que él no va a recibir valores, él va a recibir referencias. Entonces, ¿qué le tengo que mandar? No le tengo que mandar el valor como tal, la variable, le tengo que mandar la posición de la memoria de esa variable. ¿Cómo va a ser esa posición? Por lo regular a veces es con un signo antes o con un identificador antes de la variable. Esto me va a indicar que le voy a decir al lenguaje, mándele la posición de la memoria. No le mande el valor, mándele la posición de la memoria. Y cuando yo le mando la posición de la memoria, aquí sí, esta Z es esta Z. Y aquí sí se imprime 20. Mientras que acá se imprime 0. ¿Por qué? Porque acá voy a adentrarme en la posición de la memoria que estoy recibiendo. Y esta posición de memoria que estoy recibiendo es esta posición de la memoria. ¿Sí? Es esta posición de memoria. De hecho, incluso lo podría llamar, no sé, H. H, no necesariamente, no necesario que tenga que tener el mismo nombre. Lo que sí es que, lo que sí sé es que la posición de la memoria sí es la misma. Esta Z que toma, por decirlo así, el nombre de Z acá, tiene una posición de memoria que es exactamente la posición de la memoria de esta H. Cuando le doy aquí print H, pues sí se altera. ¿Por qué? Porque aquí trabajé sobre la memoria de acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Esto no es más que enlace estático y esto no es más que enlace dinámico. Así es como se manejan estos dos tipos de enlaces en un claro ejemplo ya funcional tan sencillo como es el paso por un parámetro. ¿Verdad? Bien. ¿Dudas o preguntas de este tema? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien. Espero que les haya despertado la curiosidad de este tema y les motive, ¿verdad? Les motive, ¿por qué? Porque estoy diciendo les motive, porque esto lo van a ver ya a profundidad ustedes en compiladores 2, ¿verdad? Guardemos un poquito este tema, pero es importante. ¿Por qué? Porque estos son los fundamentos como tal del lenguaje, ¿verdad? A esto tenemos que llegar, a esto tenemos que llegar. A veces se siente un poquito como, este contenido se siente como un poquito desfasado, ¿verdad? Pero lo que pasa es que como tal, es común que en un curso de compiladores se vea desde léxico hasta generación de código, ¿verdad? Entonces, ahí sí casa muy bien, ¿verdad? Pero acá, pues en San Carlos está dividida esas partes, ¿verdad? Entonces, por eso, esto está en el capítulo 1 del libro, por cierto, o sea, no es que este tema esté fuera, sino que esto está en el capítulo 1 del libro de compiladores, entonces, pues, a veces se siente como un poquito desfasado, pero es porque comúnmente lo recomendable es que se vea desde léxico hasta generación de código en el mismo curso, ¿verdad? Pero bueno,
por el momento nosotros no impartimos así el curso, sino que lo tenemos en dos. Bien. Bueno, como reflexión final, pues ya habíamos platicado que los compiladores como tal es una ciencia, ¿verdad? Y este tema había quedado pendiente de la semana pasada, pero creo que ya no daba, de la clase pasada, perdón, pero ya no daba tiempo y pues también iba a estar un poquito más técnico, entonces me gustó o decidí mejor afrontarlo en esta sección, en esta sesión, ¿verdad? Pero pues al final los compiladores es una ciencia, ¿verdad? Recuerden que sus bases, y ahorita lo vamos a estudiar en todo el curso, sus bases son matemáticas, ¿verdad? Aquí el autómata, los autómatas finitos deterministas, los no deterministas, su base son matemáticas, los también de la el sintáctico, las gramáticas, todos esas son matemáticas. Entonces, todo el tema matemático, pues es exacto, ¿verdad? Entonces, al final, pues nuestro estudio de compiladores se basa en las ciencias exactas y también es una ciencia, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo vamos a pasar nosotros y ver aplicado nuestras matemáticas discretas, también matemáticas como tal, en un estudio como tal de los compiladores, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a empezar ya de lleno como tal en nuestra, en nuestra clase y como tal en el conocimiento de compiladores. Y vamos a empezar con el análisis léxico, ¿verdad? Comúnmente denominado el escáner. Bien, ¿qué es? ¿Cuál es la definición del análisis léxico? ¿Alguien ahí me puede decir, se puede animar a tirarme una definición sin consultar a ninguna herramienta ni en internet? ¿Qué pensamos cuando platicamos de análisis léxico? ¿Qué creemos? ¿Separación de tokens? ¿Qué más? ¿Qué creen que hacen la revisión de carácter por carácter? Me parece bien tu respuesta, Ronald. Vamos a ir construyendo una respuesta entre todos. Aquí tenemos lectura de caracteres para formar tokens. Excelente, Sebastián. Creo, como les digo, aquí ya vamos formando una respuesta. Identificación de caracteres que pertenecen a un lenguaje. Excelente. Yo creo que aquí tenemos suficientes herramientas para formar la definición. Ángel dice, es una fase de los compiladores en la cual definimos los caracteres. Correcto, yo creo que aquí ya tenemos una definición ya más sólida. Es una fase del compilador que identifica si las cadenas de caracteres pertenecen al lenguaje. Analizar el vocabulario. Sí, al final el vocabulario es venir y ver si pertenece. Muchas gracias. Es la herramienta que categoriza una serie de caracteres en lexemas y estos forman tokens. Limpia espacios, tabulaciones, caracteres que no pertenecen al lenguaje. Podría ser, ¿verdad? Pero creo que ya tenemos la definición, ¿verdad? Al final es aquella fase que viene y lee los caracteres de entrada, ¿verdad? Los identifica si cumple algunos patrones que van a determinar que pertenezcan al lenguaje para posteriormente producir tokens, ¿verdad? Muchas gracias. Al final de esto se trata, de que todos vayamos poniendo nuestra propia definición y llevaremos una para todos, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos la definición formal del libro, en el cual dice la principal función es leer los caracteres de entrada del programa fuente, agruparlos en lexemas y producir una salida, producir como salida una secuencia de tokens para cada lexema en el fuente. Esta es tal la definición del escáner o la función del escáner con base a lo que nos menciona el libro. No está alejado a lo que nosotros estábamos definiendo. Aquí que, por ejemplo, participó Kevin, participó Byron, participó Juan José, Ángel, Diego, Sebastián, Ronald, Josué Daniel. Entonces, les agradezco, siempre está la invitación a que ustedes participen y también, por favor, no pasa nada si ustedes no se conectan a una sesión, igual están las grabaciones, pero también siempre les hago la invitación a que por favor nos conectemos a la clase, ¿verdad? Esta es nuestra cuarta clase y ya solo hay, y nos hacen falta 11 personas, ¿verdad? Entonces,
eh, apenas vamos empezando, entonces siempre les hago una invitación. En las clases. Puede que haya algo que nos quede duda y fortalezca nuestro conocimiento. Pero también entiendo que hay situaciones en las cuales el tiempo pues, no nos permita entrar a una clase y está bien, ¿verdad? Siempre procuremos entrar al final. Bueno, entonces esta es la función del escáner. Agradezco a los que participaron y creo que hemos podido construir la definición de una muy buena manera, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vamos a leer los caracteres de entrada. Ojo, en esta fase es en el único lugar donde vamos a trabajar con los caracteres, ¿sí? En las demás fases no vamos a trabajar con caracteres. Ya no vamos a trabajar con caracteres, sino que vamos a trabajar netamente con tokens o con lo que se requiera, ¿verdad? En este caso, pues, caracteres vamos a estar trabajando. ¿Sí? Al final, la fase léxica no es una fase que trabaje de manera secuencial con el sintáctico, puede trabajar de manera cíclica, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en su momento ya en laboratorio cuando estén trabajando con JFlexiCop, pero pueden llegar a trabajar de manera cíclica, ¿verdad? Por ejemplo, el diseño de JFlexiCop, si ustedes lo van a estar estudiando en el laboratorio, es que JFlex le manda a COP un token y COP lo solicita el siguiente, y así se van trabajando de manera cíclica. Es decir, pareciera como que si las dos fases estuvieran en paralelo. Pero también está la implementación en el cual el escáner, valga la redundancia, termina de escanear todo el lenguaje y le envía todos los tokens al sintáctico. También se puede hacer. Entonces, es importante, ¿verdad? Pues en algún momento pueden o no trabajar ya sea 100% secuencial o de manera colaborativa, así pidiéndole y el otro brindándole el toque, ¿verdad? También tenemos de este lado la tabla de símbolos. Esta tabla de símbolos se va llenando con respecto a las fases del compilador. Por lo regular, a mí me gusta, en lo personal, a mí me gusta llenar la tabla de símbolos en el análisis semántico. A mí me gusta mucho que ahí es donde ya tengo todas las herramientas para llenar una tabla de símbolos en la fase semántica. Pero pues también hay implementaciones que la hacen en léxico, sintáctico, poco a poco van llenando. A mí en lo personal me gusta mucho que sea en la fase semántica. Es más fácil así, ¿verdad? Pero bueno, es implementación de cada quien. Así es como funciona, al menos ya viéndolo un poco más gráfico. Pero regresando a como tal a nuestras definiciones, tenemos tres conceptos o tres pilares claves al momento de que nosotros hablamos de análisis léxico. El token, el patrón y el lexema. ¿Sí? Son tres términos que tenemos que tener claros y sobre todo son tres términos diferentes, ¿sí? En la construcción del análisis léxico. Entonces acá tenemos que comprenderlos y ahorita los vamos a definir, ¿verdad? No son lo mismos y muchas veces se tiende a confundir, ¿verdad? Más que todo se tiende a confundir lexema con token o a veces carácter con token, no son lo mismo, ¿verdad? Por eso les decía, y a veces también lo veo con un poco de preocupación que no estemos completos, pero hay que desaprender un poco lo que nosotros pudimos llegar a ver en lenguajes, ¿verdad? Porque hay términos que si vimos análisis léxico, acá no deberíamos de estar confundiendo esos temas. Si vimos análisis léxico en un curso anterior, acá no deberíamos de tener dudas de qué hace cada fase del compilador, pero hemos visto esas falencias, ¿verdad? Entonces es por eso que aquí sí, en verdad, en compiladores 1, sí, en verdad, vamos a ver léxico, sí, vamos a ver qué hace, ¿verdad? Entonces tenemos tres conceptos que tenemos que tenerlos claros. Y vamos con el primero, que es lexema. Lexema es una secuencia de caracteres en el programa fuente que pueden coincidir con un patrón. Ojo, perdón, pueden. No necesariamente el lexema cumple con un patrón. Ya vamos a hablar qué es patrón, pero el lexema no necesariamente es aquel que tenga sentido dentro de un lenguaje. El lexema no es aquel que coincida en, para una
coincida con una regla del lenguaje o que pertenezca al lenguaje. No, simplemente es una secuencia de caracteres. ¿Dónde? En el programa fuente. Y ya. ¿Que puede coincidir? Sí, puede coincidir con un patrón. Por ejemplo, vamos a poner IntSum otra vez. Listo. Bueno, acá, por ejemplo, esta secuencia de caracteres de INT es un lexema. SUMA es otro lexema. Y así sucesivamente son lexemas. Ojo, acá tengo yo, claramente puse una tabulación. Esta tabulación es un lexema. Que para Java, por ejemplo, utilice o no utilice esa tabulación, le importe o no le importe la tabulación, no le interesa como tal al lexema. El lexema solo dice, ojo, aquí te mando este lexema, ya mirás qué haces con eso, pero aquí hay un lexema. ¿Por qué? Porque recordemos qué es el tema del lexema. El lexema es aquel que coincide, que puede coincidir con un patrón. Puede. Pero así como puede coincidir, también no puede coincidir y no pasa nada, no deja de ser lexema. Ojo, si coincide con un patrón, sí es un token. Si no coincide, no se forma el token. Pero sí hay lexema, ¿verdad? A eso ya lo vamos a ver en este momento. Vamos a definir bien qué son patrones y qué son tokens, pero sí quiero que tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Lexema, al final, es todo lo que nosotros conocemos como la fuente, los caracteres, lo que yo tengo de entrada, ¿verdad? Es todo eso. No hay más. Eso es lexema. Los caracteres puros. Bien. Vamos con el siguiente. Patrón. Es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas. ¿Sí? Es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas. ¿Qué creen que es el patrón? A ver, con esta definición, ¿quién creen que es el patrón? Ya le vamos a ir dando nombres poco a poco, pero hay un nombre aquí que puede entrar, el patrón. Es la expresión regular. Gracias, Juan José. Correcto. Es la expresión regular, ¿verdad? Entonces, pero pues aquí no vamos a estar hablando de expresiones regulares, aquí estamos hablando netamente de patrón. Puede existir otra implementación más de alguien ahí, me puede decir, mira, voy a sustituir la expresión regular con un teorema que yo hice y está bien, ¿verdad? No hay problema. Al final sigue siendo un patrón, ¿verdad? El patrón es una descripción que pueden tomar los lexemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Voy a hacer una expresión regular muy mínima, todavía no estamos adentrándonos al tema de expresiones regulares, así que me van a disculpar, pero solo voy a hacer una muy, pero muy mínima expresión regular. No encuentro. Para insertar ecuaciones. Aquí está. Vamos a hacer una expresión bastante sencilla que sea algo así. Ya vamos a hablar qué significa cada uno, pero al final esta es la expresión regular de los dígitos. Este viene siendo mi patrón y yo voy a tener como posibles salidas algo así. Entonces, al final, todos estos lexemas cumplen con este patrón. Entonces,
esta es la función principal del patrón. Moldear o identificar cada lexema, ¿verdad? Por ejemplo, este lexema. El lexema no cumple con ese patrón. Y digamos que este es el lenguaje de solo este patrón. Lenguaje tan pequeño. Y que esto no coincida con el patrón no quiere decir que esto no es un lexema. Sí, este es un lexema, lo que pasa es que no coincide, pero no deja de ser lexema, este es un lexema. Ahora los demás lexemas sí coinciden tranquilamente, ¿verdad? Igual, como les digo, ya vamos a estar platicando de patrones, en el caso ya le vamos a poner nombre, para el contexto de compiladores vamos a hablar de expresiones regulares, pero ya lo vamos a ver en el siguiente día de clases. Bien, ese es en el contexto de... O sea que el patrón ayuda a agrupar el lexema al token en el token que le corresponda. No. Eso ya es tarea como tal. Lo que estás mencionando ya es la funcionalidad como tal del autómata. ¿Sí? El patrón solo es un molde, ¿verdad? El patrón solo es un molde. ¿Quién es el que ejecuta todo o quién es el que orquesta, por decirlo todo esto? Es el autómata, ¿verdad? Por ejemplo, yo no lo sé, voy a decir algo, no soy muy fan de los carros, pero por ejemplo, ustedes pueden tener todo por separado, ¿verdad? Llantas, sillones y todo. Y sobre eso no hace carro, ¿verdad? Al final, pues es toda la carrocería la que viene y une todo y pues echa a andar todo, ¿verdad? Pero pues que tengamos todo por separado no lo hace carro, ¿verdad? Igual acá, tenemos todo por separado, lexema, patrón y token, pero no, por separado no hace mucho. El que gestiona y el que hace echar andar todo esto va a ser el autómata. Y ya vamos a platicar de ello. Tal vez en unas 2 semanas ya vamos a estar hablando de autómatas, ¿verdad? Bien. Y por último, tenemos el token. El token es un par clave valor. Dicho par es el nombre del token y un valor de atributo opcional. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, aquí ya estamos hablando de que el token como tal no es algo tan visible. El token no es algo que nosotros estemos viendo, ¿verdad? Tampoco es algo cercano a un carácter, no, es muy diferente a un carácter, ¿verdad? Entonces, para eso, pues vamos a ver un ejemplo y voy a regresar a este. Este me parece bien. Vamos a hacerlo acá. Y sería de esta manera. Vamos a hacer, acá sería algo así. Vamos a poner nombre, aquí le vamos a poner lexema, aquí vamos a poner fila y columna. Bueno, entonces, ojo con esto. Vamos a empezar. Nombre, aquí me podría decir yo que el nombre de esto es un tipo. El lexema es entero. La fila es 1, la columna es 1. ¿Sí? Me estoy refiriendo a este. Seguimos. Nombre será ID o identificador. Le vamos a poner identificador. Le vamos a poner ID, perdón. Lexema es suma. Fila es 1, columna vendría siendo 5, ¿verdad? Nombre, paréntesis que abre. Lexema, solo es el paréntesis. Fila 1, columna 10. Nombre, tipo. Lexema, aquí sí es int. Fila 1, columna 11. Tenemos, aquí está, solo voy a subirlo un poquito más, ahí está. Nombre, ID. Lexema, aquí sí, X. Fila 1, columna
sería 14. 15 sería. O bueno, más o menos, no sé, ¿verdad? Solo estoy ahí haciendo un cálculo rápido. Nombre, coma. Lexema, la coma como tal. O sea, aquí sí está entrando el carácter, ¿verdad? La columna del lexema son los caracteres puros. Fila 1, columna 16. Y bueno, creo que ya estamos entendiendo el concepto, ¿verdad? Un registro de esta tabla es un token. ¿Sí? Por cierto, aquí solo voy a poner negrita. Un registro de esta tabla es un token, ¿verdad? Esto que estoy seleccionando es el token. ¿Sí? Es el conjunto. ¿Qué decía nuestra definición? Es un par clave-valor, ¿sí? En el cual el par está compuesto por el nombre y un valor de atributo opcional. Aquí está el nombre y mi valor de atributo opcional, pues es todo esto. Es el lexema, fila y columna. Eso me sirve y me ha quedado por experiencia que eso sirve bastante para pues venir y enviárselo al análisis sintáctico o el parser, ¿verdad? Bien. Entonces acá tenemos nuestra clave y nuestro valor, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente va creciendo, ¿verdad? Aquí están los lexemas y si se dan cuenta es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente un token a un lexema. Un token como tal, como les decía, no es tan visible, es una estructura de datos, mejor dicho, ¿verdad? Los tokens son estructuras de datos, van mucho más allá que simplemente un carácter, ¿verdad? Y así sucesivamente puedo terminar este ejemplo, ¿verdad? Aquí otra vez tipo, aquí sería int, columna 1, aquí 17, luego viene ID, y, aquí sería 17, 20, 21, si no estoy mal, sí, correcto, 21, aquí sería paréntesis que cierra, aquí le puedo poner, no sé, paréntesis, pero pues simplemente le pongo paréntesis que cierra, está resumido, no quiere decir que estos sean los nombres reales, puedo poner otros nombres, paréntesis que cierra, 1 y acá pues puede ser 22, ¿verdad? Y así sucesivamente, aquí llave que abre, el lexema como tal es la llave, fila 1 y 23. Y acá pues tipo otra vez, int, fila 2, columna, no lo sé, aquí puede ser, a ver, 8 tal vez aproximadamente, y así sucesivamente, ¿verdad? Y así se va, así voy llenando el tema de los tokens. Pero a donde quiero llegar es que esto es un registro de estos, es un token, ¿sí? Es un token. ¿Y qué es lo que va a hacer el autómata? El autómata viene, modela el patrón sí va a estar identificando, el autómata va a estar identificando quién es y quién no pertenece y notifica que sí puede construirse un token o no. Eso ya es en semántico, ¿verdad? Aquí no estoy viendo tipos, ¿verdad? Aquí todo es tipo. Y ya lo vamos a ver en sintáctico, ¿verdad? Que en sí, al sintáctico no le interesa el tipo. O sea, eso ya se ve en semántico, ¿verdad? Al final sí llegamos a tal granularidad, como bien decís, porque se puede construir también, se puede construir. Se nos hace muy complejo el sintáctico se nos va a disparar con un grado de complejidad altísimo si lo hacemos así, lo separamos por tipo, ¿verdad? Y ahí es donde, les doy un tip, ahí es donde fallamos muchas veces al momento de construir gramáticas. ¿Por qué? Porque lo hacemos muy específicas y las gramáticas no son específicas. Recordemos que cada fase del compilador tiene un elemento, tiene una funcionalidad, ¿verdad? Entonces acá, con tipo, nos funciona muy bien. Y recuerden, ¿se recuerdan qué es lo que hacíamos? ¿Cómo es lo que miraba el
se fue la palabra, el sintáctico. Tipo, variable, igual, variable, más, igual, más, variable, punto y coma, ¿verdad? Básicamente es esto. Esta es la columna con la que trabaja el sintáctico. ID, paréntesis, él simplemente mira ID, tipo, ID, paréntesis, perfecto, vamos bien, ¿verdad? No se preocupa de más. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Lo vemos bien? ¿No lo vemos bien? ¿Nos está costando poco verlo? ¿Ya lo había visto? ¿Ya lo había entendido? ¿No lo había visto así en lenguajes también? Me pueden decir. Recuerden que también el objetivo de aquí de la carrera es también que pues, vayamos mejorando, no solo como cursos, sino que también como carrera, ¿verdad? Me gusta también exponer a veces estos puntos para ir viendo qué se puede también mejorar, tanto como en el siguiente curso como en el anterior, ¿verdad? Porque pues a veces del siguiente curso nos dicen, no, hombre, es que los muchachos no controlan todavía las gramáticas o cosas así, nos dicen, entonces a veces hacemos ese énfasis, ¿verdad? Entonces, pues cualquier comentario siempre es bienvenido, ¿verdad? Bien, vamos a finalizar con un temita. Solo quiero ver. Permítame un momento. No he iniciado sesión aquí. Bueno, lo que pierdo tiempo, primero se me va a ir el tiempo en lo que hago esto. Bueno, entonces donde quiero llegar acá con esta parte final es que veamos cómo es la estructura del lexema. Entonces, por ejemplo, teníamos teníamos tipo, int, 1 y 1, algo así, ¿verdad? Fila, columna. Siguiente token. ID, suma, ¿qué tenía? 1, 5. 1, 5. Enlazados de esta manera. Siguiente. ¿Quién era el siguiente? Ya ni me recuerdo, ahorita vamos a ver. ¿Quién era el siguiente? El siguiente era paréntesis que abre. De esta manera. Paréntesis que abre. No, perdón. Paréntesis que abre. Aquí viene el lexema. Paréntesis que abre. 1 y 10. Siguiente, le vamos a dar. Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Está. Bien. Siguiente. El siguiente es. ¿Quién era? Era tipo otra vez, ¿verdad? ¿Qué tipo? Tipo, aquí viene int, aquí 1, de aquí es 11. Y así sucesivamente se puede. ¿Qué es esto que tenemos acá en pantalla? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una lista simplemente. Una lista simplemente. ¿Verdad? Y ahora tiene un poco más de sentido lo que estábamos nosotros platicando en la sesión del día jueves de la semana pasada. Ay, dejé de compartir, perdón. En el cual pues mencionábamos que
La entrada del léxico es carácter y la salida era una estructura de datos lineal, les dije yo. Ahora sí, queda demostrado, eso ya no lo vamos a ver, que la entrada es del análisis léxico es carácter y la transformamos en una salida de una estructura de datos. Entonces, nuestra entrada son estos caracteres así, puros y villanos, viles y villanos, así. Caracteres. Y nuestra salida es una estructura de datos lineal. ¿Se puede representar por una lista? Sí, así como también se puede representar por una tabla, también. Pero el punto donde voy es que transformamos el carácter puro en una estructura de datos lineal, ya sea una lista, una tabla, lo que sea, pero es una estructura de datos, ¿verdad? Y esto lo que tenemos, es lo que entra al sintáctico. Es esto. Esto es lo que entra al sintáctico, ¿verdad? Bueno. ¿Dudas o preguntas? Preguntas con respecto a las bases de todo como tal, los fundamentos de los lenguajes y los 3 conceptos claves del léxico. ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna pregunta? Bien, todo claro. Perfecto. Está bien. Si todo por el momento queda claro, vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy. El día martes vamos a platicar sobre estos conceptos. No creo que valgan la pena platicarlos, la verdad que están en el libro, pero nunca los evaluamos, entonces creo que si quieren leerlos, pues está bien, ahí se los voy a dejar, igual voy a dejar subir la presentación. Están en el libro, aquí ya estamos entrándonos en capítulo 3, por cierto, aquí ya es capítulo 3, el capítulo 2 no lo miramos, así que despreocúpense por eso. Ya cerramos capítulo 1 del libro, ahorita hemos empezado el capítulo 3. El día martes ya empezamos a platicar un poco de operadores del lenguaje, ¿verdad? Y sobre todo el tema de los patrones. Vamos a platicar cuáles son las operaciones básicas que tienen los lenguajes. Ojo, lenguajes, no lenguajes de programación. Como tal, las operaciones clásicas y básicas de todo el lenguaje. Vamos a hablar de ello y vamos a dar la introducción posiblemente, y si no, pues no hay ningún tema, a las expresiones regulares. Entonces, eso sería por el día de hoy. ¿Alguna duda final? ¿O todo está claro? Bueno, si todo está claro, pues para mí fue un gusto el día de hoy y nos vemos el siguiente martes. Que tengan un buen día y un buen fin de semana.